Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Historias para no dormir. Bueno, hoy vamos a tratar de un tema interesantísimo, así que desde ya le invito a que se quede conmigo para que disfrute o para que tema esta historia que voy a contarle. Antes, invitarle que si le gusta este tipo de temas paranormales, que le dé me gusta, que se suscriba a mi canal para que reciba una historia nueva cada vez que la publique. Soy Jorge Campos Mora y empezamos en Historias para no dormir. Historias para no dormir. Bien, vamos a empezar y vamos a comentarles sobre una historia muy interesante. Ya hace algún tiempo habíamos sacado una publicación con respecto a esta leyenda, que es una leyenda que se conoce prácticamente que en toda Centroamérica y una gran parte de México, por supuesto, y de lo que es el sur del continente americano. Hablo de la historia del cadejo. ¿Qué es el cadejo? Bueno, es una historia de un perro o unos perros, dependiendo de la zona donde se conozca esta historia. Y pues también varía el nombre, porque por lo menos en mi país, en Costa Rica, se conoce como cadejos. Y aquí habitualmente se habla de un perro. Sin embargo, hay algunas personas que ya pues han incorporado la versión de que hay dos diferentes perros cadejos o cadejo que aparecen. Y vamos a comentar varias cosas. Una, porque me llamó la atención de las historias que cuenta la gente con respecto a este ser, a este espectro. Y contarles sobre una noticia que incluso salió en la prensa hace algún tiempo y que llamó mucho la atención, que tiene que ver con un lugar que se llama Mexicanos. Pero es un lugar, un distrito de San Salvador, allá en el bello país del Salvador. Pues ahí salió la historia de que pues estaba apareciendo el cadejo. Y pues incluso varias gente, algunos medios de comunicación fueron a grabar y a conversar con las personas que aseguraban que habían escuchado este ser arrastrándose con todas sus cadenas y que incluso lo escuchaban. Se habla de que el cadejos o cadejo, ahí van a disculpar si a veces digo cadejo o cadejos, porque se conoce con ambos nombres, se escucha como un gruñido o se escucha como un silbido incluso. Entonces incluso uno de las personas que vive en esta zona hasta tenía el audio del supuesto silbido de este personaje. ¿Y cómo nació la historia? Bueno, voy a contarles la historia, una de las versiones, porque hay varias versiones que existen, ¿verdad? Una de las que se conocen bastante, que habla de los dos perros, el cadejo blanco y el cadejo negro. Y luego voy a contarles, porque aquí tengo en el celular algunas historias que estuve recopilando sobre apariciones de este supuesto ser en mi país, en Costa Rica. Así que mientras yo le cuento, usted también me va a contar si en su país, o si usted es de Costa Rica, pues ¿qué ha escuchado usted de sus abuelos o de alguien, algún vecino, algún conocido, o usted mismo si ha tenido alguna experiencia con este personaje. Así que voy a empezar con la historia y luego vamos a leer un poco las historias de estos amigos y amigas que aseguran haber tenido un encuentro cara a cara con el cadejo. Así es. Bueno, para empezar, se remonta esta historia a hace mucho tiempo, donde pues se habla de que había una familia conformada por el padre, la madre y dos hijos que ya estaban grandes, ya no eran niños, eran muchachos ya grandes, hechos y derechos, como dicen por ahí. Pero resulta que el padre tenía un problema, que pues era una persona que vivía constantemente sufriendo los estragos del alcohol. Tomaba muchísimo y pues evidentemente a los hijos y a la madre jamás les gustaba esta situación, aparte de que se decía que cuando él llegaba borracho que inclusive generaba violencia e incluso que había golpeado a la señora. Los hijos estaban muy molestos por eso cuando sucedía que él se iba a tomarse sus traguitos y a cierta hora no había llegado, la madre se preocupaba y le decía a los hijos, vayan y lo traen, vayan y lo buscan y lo traen. Ellos no querían, ¿por qué? Si está borracho, si le gusta estar tomando, pues que duerma en la calle. Pero la mamá no, ¿cómo lo van a dejar? Es su padre y tienen que respetarlo y tienen que traerlo aquí. Y los muchachos se iban de mala gana a buscar al señor, ¿verdad? Entonces, pues era reiterado esto, que se iba y pues se emborrachaba, después tenía que ir a buscarlo. Y así pues pasó bastante tiempo y los muchachos cada vez más y más pues incómodos con esta situación. Resulta que en una ocasión
estaban en su casa todos cuando llegó el hombre arrastrando un perro negro que había matado. Y dijo, esta fiera me salió, me quiso morder, pero yo no contaba con que yo andaba armado, que tenía un cuchillo. Y así que lo maté, porque ningún animal se las ve conmigo. Y tiró el perro muerto ahí en un lugar en las afueras de su casa. Los hijos se quedaron viendo el perro ensangrentado y todo, y se asustaron, ¿verdad? Sin embargo, pues ahí pasó. Y el hijo mayor tuvo una idea. Y le dijo al menor, hagamos una cosa. La próxima vez que nuestro padre vaya a tomar, y cuando tengamos que ir a traerlo, yo voy a quitarle la piel a ese perro y me voy a disfrazar con esa piel. Y me voy a poner unas cadenas y lo voy a asustar para que él crea que es la fiera que él mató, que está volviendo de la muerte, pues para vengarse. Él se va a asustar, se va a arrepentir y ojalá y deje de tomar. Pues los dos hijos convinieron en eso. Perfecto. Lo hicieron de esa manera, se organizaron y perfecto. Resulta que para ir al pueblo donde el señor iba a tomar, había un puente, de esos puentes hamaca, de esos que se tambalean para todo lado, y era un puente un poquito largo. Y pues la señora tenía mucho miedo de que una de esas, que el señor viniese tomado, pues se cayera del puente y se fuese a hacer daño. Entonces por eso es que ella tanto insistía en que sus hijos fuesen a traerlo. Pasó no mucho tiempo y el señor se volvió a sus andadas y se volvió a tomar. Y su madre les dijo, bueno chicos, vayan a traer a su papá, que debe estar otra vez borracho. Esta vez los hijos no reclamaron, se fueron, y el hijo mayor llevaba una bolsa, un saco, donde llevaba la piel del perro y unas cadenas. Entonces llegaron a una zona ahí cerca donde estaba precisamente el puente esperando que el señor apareciera. Y se puso la piel, que de verdad parecía un monstruo con esa piel encima y toda la cosa. Y cuando el señor empezó a cruzar el puente, se empezó a meter, sí se venía tambaleando y el puente se movía para todo lado, para peores. Entonces el hijo se fue y se fue agachado, se fue gateando con la piel y se acercó donde estaba el señor que venía borracho. Cuando el señor vio aquello, se asustó muchísimo y se puso a temblar y se hincó a rezar, a pedir perdón por todo lo que había hecho porque pensó que había llegado su día. Entonces sí, al hijo le estaba resultando eso. Pero en ese preciso momento, el hijo soltó una risa porque estaba satisfecho de que había logrado su objetivo. Y eso el padre lo descubrió y se quedó viendo con más detalle a la famosa fiera y vio que tenía unos zapatos debajo. Se dio cuenta que era un disfraz. Entonces se enojó muchísimo y cuando vio que era su hijo lo reconoció y se enojó y le dijo, te voy a maldecir por tratar de asustarme. Así que cuando llegue el día de tu muerte vas a vagar para siempre convertido en un perro, en una fiera, por haber tratado de asustar a tu padre. En ese momento pues el hijo se frustró tanto de que el padre, tras de que hacía lo que hacía, pues todavía te atrevía a maldecirlo. Entonces se enojó tanto que sacó un cuchillo e iba a atacar a su padre. Entonces su hermano, el hijo menor, vio la situación y dice, no puedo permitirlo, ¿cómo va a agredir a nuestro padre? Puede hacer lo que sea, pero jamás, ¿cómo lo va a herir con un cuchillo? Y se le fue encima al hermano para quitarle el cuchillo. Y se enfrascaron en una pelea, y se pusieron a pelear, pues porque el otro quería agredir al papá y el otro lo estaba defendiendo. Y resulta que estaban peleando encima de ese puente hamaca, y en una de tantas de ese pleito que se tenían, cayeron al río, a la parte de abajo, y se oyó donde cayeron abajo. El señor pues se asustó todo y se fue corriendo a buscar ayuda. Y se fue al pueblo a decirle a la gente que por favor le ayudaran porque sus hijos habían caído. Y nadie quería porque la zona era un poco solitaria, peligrosa, y además decían que aparecían espantos y demás. Entonces nadie quiso ir a auxiliar. Solamente una persona que por ahí se escapó a ver qué era la cosa, pero no se atrevió a bajar a las márgenes del río pues para buscar a los muchachos, y dijo que escuchaba una especie de gruñidos en la parte baja. Al día siguiente, cuando amaneció, llegaron y sí empezaron a bajar para buscar a los muchachos y no los encontraron. Solamente encontraron rastros de pedazos de piel o pelo blanco y negro. Y sangre, por supuesto. Parece que dos fieras se habían enfrentado y enfrascado en una tremenda pelea. Entonces dicen que desde entonces, pues ahí andan los dos personajes. Entonces el Cadejo Blanco, pues se va a encargar de
ayudar, de auxiliar a esas personas porque ya vienen un poco tomados o porque vienen en horas de la noche en zonas un poco peligrosas. El cadejo negro va a seguir tratando de vengarse. Entonces, cuando encuentra a una persona borracha, pues va a querer atacarlo. Y se dice que muchas veces se enfrascan en esa pelea. Que cuando viene la persona es tranquila y está caminando sola y le sale el cadejo blanco, pues usualmente el cadejo lo va a acompañar hasta que llegue a su casa. Pero si aparece el cadejo negro y el blanco está por ahí, el blanco va a pelear contra el cadejo negro para evitar que agreda a esa persona y pues lógico, la persona va a salir corriendo, va a salir huyendo para pues escapar de esa pelea de estas dos fieras que pues dan bastante miedo. De hecho se habla de que este cadejo negro, entre otras de sus cualidades, tiene aparte de esos sonidos, ¿verdad? que ya hemos mencionado, es un perro que puede cambiar de tamaño. Puede ser un perro pequeño y de repente se hace un perro grande, peligroso, que arrastra unas tremendas cadenas, que sí tiene unos ojos que son como brasas ardiendo y que se queda viendo con esa furia y con esas fauces tremendas a las personas para atacarlas, que tiene unas garras tremendas y pues si los ataca pues muchas veces no van a poder salir avantes del ataque de esa fiera. Y el blanco pues también es un perro que se hace grande, fuerte, para poder pelear contra el cadejo negro. Esa es la leyenda que se cuenta del cadejo, una de las leyendas, porque en realidad hay bastantes historias, aunque todas pues tienen como factor común casi siempre que eran un hijo o dos hijos, como en este caso, y un padre borracho, ¿verdad? Esa es más o menos la historia. Ahora, ¿qué cuentan las personas que han hablado o que han referido? Al principio contamos de estos señores y señoras de este pueblo allá en El Salvador, que aseguran que han escuchado al cadejo. No lo han visto, dicen, pero sí lo han escuchado, que han escuchado sus cadenas y que escuchan que el caminar sobre la calzada de esta fiera, que se escuchan sus garras y todo. Y ese gruñido y ese silbido. Aquí tengo, como les dije, vamos a precisamente a ver algunas de las historias que voy a leerles a ustedes con respecto a lo que comentan nuestros amigos de Costa Rica, en este caso, sobre las apariciones que ellos dicen que han vivido. Voy a ir, como quien dice, traduciendo porque está escrito muy a lo tico. Entonces, pues cualquier persona costarricense pues, va a comprender claramente lo que dice aquí, pero algunas palabras ahí poquito pasaditas las vamos a sustituir, por supuesto, y si digo algo que es muy tico, voy a tratar de decir qué es lo que podría significar en otro país, ¿de acuerdo? Bueno, veamos. Dice, por ejemplo, la primera dice: un día iba en carro con mi tata y mi mamá. O sea, con mi papá y mi mamá, veníamos tarde en la noche por un camino rural en las montañas de Pérez. Esto Pérez se refiere a el sector de Pérez Celedón. Es un sector un poco alejado de la capital de mi país, de Costa Rica. Y dice: vimos un perro enorme caminando en media calle, tipo el tamaño de un gran danés. Mi tata bajó la velocidad y comenzó a invadir el carril para pasarle al perro por el costado. En un momento el bicho, o sea el perro, dice, se nos vino encima y los tres vimos los reflejos de unas cadenas, pero nunca golpeó el carro. Obviamente frenamos y volteamos a ver qué había pasado. No vimos ni al perro, ni golpe del carro, ni nada. O sea, como que se le fue, desapareció el perro misteriosamente. Eso fue lo que nos cuenta un amigo, que, por cierto, estas historias las encontré en Reddit, que es una red en la que pues, mucha gente comenta diferentes temas, en este caso hablando de El Cadejo. Otra historia, dice, vamos a ver, vamos a buscar otra que tengo por aquí, y dice, aquí está. Mi abuelo tuvo una experiencia con un perro gigante que saltó hacia atrás. Yo recuerdo el sonido que hizo al saltar, porque yo había escuchado el desorden en el patio, o sea que el patio hubo mucho desorden y cuando él escuchó todo lo que había pasado, dice, pero me estaba haciendo el loco para no salir a ver, o sea, no quería salir a ver con ese, algo estaba pasando en el patio, se oía un ruido extraño y que el abuelo salió y sí vio a el cadejo. Dice, otra historia. A mí lo que me pasó una vez fue que iba hasta la Gaza, o sea, iba muy borracho, como a las 2 de la mañana, y un perrito me acompañó
a la casa y se fue después que entré. Hasta le di las gracias al cadejo. Jaja, pone aquí. O sea que en este caso está hablando del perro que lo acompañó, lo protegió más bien. Más historias, aquí tengo más historias, por supuesto. Dice, yo fui a cletear. Bueno, cletear es andar en bicicleta. Yo fui a cletear en la noche al Cerro del Tigre en Osa. Es un cantón, el cantón de Osa, es al sur de Costa Rica. Dice, en medio de, vamos a ver, de la vara, o sea, mientras iba manejando, dice, se fue la batería del MP3, o sea, iba escuchando música, y la batería del aparatito, pues, se le acabó. Y dice, y, vamos a ver, y empecé a oír algo corriendo en los matorrales, cerca mío. Empecé a bajar la luz que llevaba y empezó a fallar también, o sea, andaba como una luz pues, a esas horas y trató de alumbrar y la luz empezó como a dar problemas, dice. Llegando abajo de la montaña me salió un perro enorme que me asustó, me caí todo del susto. La cadena se me reventó, la cadena de bicicleta se le estalló de donde salió ese perro, se reventó la cadena. Luego dice, el perro se quedó como a 50 metros de mí y caminó hasta el pueblo más cercano, sobre la Interamericana, que quedaba a unos 10 kilómetros. Luego dice, cuando me metí a la calle del pueblo, el perro se quedó en la calle principal. No me pareció que tuviera cadenas, pero era oscuro y de gran tamaño. Me llamó mucho la atención que no se acercara y que caminara tanto tiempo tras mí. Dice, no creo en el cadejos, pero no tengo una explicación a eso. Eso es lo que cuenta este buen amigo sobre la historia de El Cadejo. Recuerde que estamos en historias para no dormir. Si usted tiene alguna historia que referir, como estos amigos que están contándonos en este momento, por favor, anótala en los comentarios para conocerla y para pues, que todos los que estamos en este momento escuchando sobre esta historia nos enteremos de qué vivencia ha tenido usted o conoce a alguien que ha tenido sobre el cadejo. Voy a continuar con más historias y ahora tengo esta otra que dice, vamos a ver. A mí me pasó que una noche caminando por un lugar bastante peligroso, un perrito blanco me acompañó todo el camino. Cuando llegué al lugar, el compa me volvió a ver y jaló. O sea, el perro lo volvió a ver y luego se fue. Eso dice. Dice, muchos bromean de apariciones así hasta que le sucede a ellos. A mí una vez casi me aparece o me desaparece la cegua. Y realmente es terrible recordar eso. Eso da demasiado miedo, dice. Bueno, en ese caso está hablando de otros famosos personajes que también hemos tenido la oportunidad de comentar y que luego vamos a leer más historias como esta, que se llama la cegua, que es otro personaje también que se conoce en Costa Rica y se conoce en muchos países, a veces con diferentes nombres, pero es el personaje de una mujer bellísima que luego se convierte como una cara como de caballo, algo así, con unas fauces tremendas que ataca a los hombres que están tratando de conquistarla. Pero esa es otra historia que luego vamos a tener la oportunidad de conocer. Vamos a ver si tengo más por aquí. Y dice, esta historia no es mía, sino de mi abuela. Dice, lo que pasó es que un día, cuando mi abuela y mi abuelo, con mis tíos y mi mamá, ya vivían en la casa que tienen actualmente, mi abuelo llegó algo borracho a altas horas de la noche y entonces se quedó dormido en una banca en el corredor de ellos. Y mi abuela salió para ponerle encima una cobija. Y es en ese momento que volvió a ver debajo de la banca donde estaba mi abuelo durmiendo, que vio a un perro enorme que la volvió a ver con unos ojos rojos. Mi abuela se asustó tanto que no le puso la cobija a mi abuelo y se devolvió y entró y cerró. Esto cuenta la historia de este buen amigo o amiga. Vamos a ver qué dice por aquí. Sí, de un amigo parece que es, con respecto a lo que vivieron sus abuelos. Bueno, estas son historias que hemos querido comentar hoy con respecto a la aparición
de el llamado Cadejo, por lo menos aquí en Costa Rica. Yo sé que hay muchas historias, porque sí he tenido la oportunidad de leer y escuchar anécdotas de la aparición de este personaje en diferentes zonas. Me encantaría que usted nos cuente si usted ha tenido una experiencia con el Cadejo. Bueno, hasta aquí llegamos con la historia de hoy. Ojalá que les haya gustado y para pronto tengo mucho más historias para compartir. Desde ya le invito a que se dé un recorrido por mi canal para que vea las diferentes historias que tengo, las anécdotas y los diferentes lugares que hemos visitado para conocer sitios un tanto tenebrosos. Ese es el espacio Historias para no dormir. Si no se ha suscrito, le invito a que lo haga y nos escuchamos y nos vemos en un próximo espacio. Ojalá y pueda tener una linda noche. Hasta entonces. Historias para no dormir.